Bienvenidos a nuestra tercera sesión del entrenamiento en el manejo del nitrógeno en sistemas anuales orgánicos. El día de hoy vamos a hablar cómo sincronizar la captación y el suministro de nitrógeno, cómo llevar a cabo pruebas de nitrógeno rápidas y también vamos a mirar el manejo de cómo incorporar el nitrógeno que viene de las aguas de riego y del agua de los programas de riego. También tenemos dos nuevos invitados, Michael Kahn. Michael, por casi 24 años, ha servido como el especialista de riego para la Extensión Cooperativa de California y sirve los condados de Monterrey, San Benito y Santa Cruz. Su investigación y sus actividades de extensión se han enfocado en tecnología de riego, administración del agua y en productos de hortalizas y hortícolas, protección de calidad del agua e inocuidad. En cuanto al sistema CropManage, él fue parte del desarrollo de esta herramienta para manejar el agua y el manejo de nutrientes. También tenemos a Yoji Muramoto con nosotros hoy. Lo han visto en parte del taller anteriores. Él viene a nosotros desde Japón. Yoji es el especialista de producción orgánica en la Universidad de California en Santa Cruz. Aunque su programa sirve las necesidades a todo el estado, es un científico de suelos por entrenamiento. Su investigación tiene que ser el manejo del nitrógeno y manejo de enfermedades del suelo en sistemas orgánicos en el estado. Es maravilloso tenerlos a ambos aquí hoy con nosotros. Daniel está con nosotros de nuevo. Vamos a comenzar entonces con una encuesta la cual no se llevó a cabo de la última semana, de la semana pasada. Vamos a hacerlo después. Ahora vamos a comenzar con la presentación de Daniel. Sí, vamos a hacer la encuesta primero. Muy bien. Esto es las preguntas. Pregunta 1. Estime cuánto nitrógeno se aplica a un acre-pie de agua que contiene 10 partes por millones de nitrato, de nitrógeno en forma de nitrato. Menos del 20 libras de nitrógeno. B, más de 20 libras de nitrógeno por acre. Pregunta 2. Las muestras de suelo para el análisis de nitrato deben ser recolectadas antes de un riego o una lluvia, después de un riego o una lluvia, y de cualquier manera está bien. Pregunta 3. ¿Por qué puede ser un reto sincronizar la disponibilidad de nitrógeno del cultivo en producción orgánica? A. El nitrógeno fácilmente orgánico está disponible por enmiendas que rápidamente se convierten. No hay suficiente nitrógeno. B, de suficientes fertilizantes orgánicos durante la temporada de crecimiento. Y C, no se conoce cuándo las plantas necesitan nitrógeno. Vamos a darle unos 30 segunditos más para terminar la encuesta de las preguntas. También queremos darle un vistazo a las preguntas de Michael en su presentación. Muy bien, las preguntas de Michael del riego. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las causas de una eficiencia baja en el riego? A. Aplicando más agua de la que el cultivo necesita. B. Aplicando agua de una manera no uniforme al cultivo. C. Aplicando agua para igualizar la evapotranspiración del cultivo. Y D. La respuesta A y B. Pregunta 2. ¿Qué se requiere para lograr una eficiencia alta del riego? A. Un buen diseño de sistema de riego. B. Mantener y operar el sistema de riego correctamente. C. Programar riegos para igualar las necesidades del cultivo del agua. Y D. Todas las respuestas mencionadas. Pregunta 3. ¿Cuánta agua se necesita aplicar para lixiviar el nitrato de suelo al producir un cultivo de hortaliza? A.
después de aplicar 0.25 pulgada, un cuarto de pulgada de agua. B, después de aplicar media pulgada de agua. C, después de aplicar 1 pulgada de agua. D, después de aplicar 1,5 pulgadas de agua. Y E, las respuestas C y D son correctas. Muy buenas tardes a todos. Está presentando Daniel Geisler. Su charla hoy es sincronizando la liberación de nitrógeno con la demanda. Daniel tuvo algunas diapositivas prestadas de Richard Smith. Él es un extensionista del Valle de Salinas y en la costa central, Richard Smith. Si hay algo que estoy equivocado, podría utilizar, y espero que Richard, que me permite usar algunas diapositivas para esta presentación, lo permita. Antes de hablar de sincronizar la liberación de nitrógeno y su demanda, queremos darle un vistazo de las fuentes de nitrógeno disponible a las plantas. Mucho de esto ya platicamos en estos talleres anteriores, sobre todo en sistemas orgánicos. Mucho del nitrógeno disponible de la mineralización de material orgánico. Y estos materiales orgánicos pueden ser de materia orgánica, precipitación, puede ser residuos de cultivos, pueden ser residuos de cultivo de cobertura, como indicó Margaret la semana pasada. Pueden ser enmiendas orgánicas, compostas, también cubierto la semana pasada por Patricia y Margaret. Hay dos fuentes que las cuales no hemos platicado todavía y quisiera mencionar brevemente unas cuantas gráficas. Monitorear el nitrato residual en el perfil del suelo y la otra fuente son los nitratos que vienen en el agua de riego. Comencemos entonces con los nitrógenos residuales en el perfil del suelo. Eso quiere decir e integra nitrógeno de la mineralización de la materia orgánica y también nitrógeno que quedó en el campo después del cultivo anterior. Al tomar muestras del suelo, es muy importante tomarlos de la parte principal donde está la zona de la raíz, de acuerdo al cultivo. Para hortaliza puede ser 6 pulgadas, para la mayoría de los cultivos 1 pie de profundidad. Si tiene cultivos agronómicos como trigo, girasol, tal vez sería bueno a 2 pies de profundidad la muestreo para entender qué nitrógeno residual existe. Todas las muestras deben representativos del campo. Lo que es importante también al analizar muestras para nitratos comparado con otros tipos de análisis de suelo, es muy importante mantener las muestras frescas después de recolectar, porque hay una actividad micróbica y de mineralización. Si estás sacando muestras ahora cuando está frío y los traes en una balsa plástica por unas semanas en tu oficina calientita, el nitrógeno y los microorganismos van a seguir mineralizando esa muestra de suelo y va a decir entonces indicar una muestra errónea de qué cantidad de nitrógeno hay. Puedes enviarla a un laboratorio comercial o se pueden mantener entonces con otras pruebas que se hacen a nivel de rancho. Daniel incluyó el enlace para tener más información sobre las pruebas y las muestras de nitrógeno. Estos recursos están disponibles a ustedes para más detalles sobre esto. Esto fue puesto por Michael Kahn y Richard Smith, donde indican paso a paso las instrucciones de cómo tomar una prueba rápida de nitrato en el rancho. Si se acuerdan la presentación, la primera semana de Daniel, él mencionó dos fuentes de nitrógeno disponibles, amonia y nitrato. No mencionó el amonio de todo porque el amonio está en suelos es una parte pequeña de la fracción del nitrógeno. Cuando mande a un laboratorio, la mayoría va a declarar solamente nitratos. Indica la disponibilidad de nitrato disponible a la planta. Si tiene un suelo aeróbico y está poniendo una enmienda o cultivo de cobertura hace poco, la mayoría de esto va a estar disponible como nitrato.
haciendo un análisis de nitrógeno es una buena administración. Unos puntos más que son importantes: el nitrógeno es un reservorio muy dinámico en el suelo que cambia rápidamente. Por esta razón, tomando una muestra de suelo brevemente después de una aplicación de una enmienda orgánica, va a darte un valor elevado y va a ser difícil interpretarlo, porque las enmiendas orgánicas 2 semanas más tarde no tienes en realidad qué cantidad de nitrógeno ya se mineralizó de la enmienda orgánica y que cuánto se va a mineralizar más tarde. Igualmente, se puede decir después de incorporar residuos o residuos de cultivo de cobertura. Si lo está tomando inmediatamente después de esto, va a ser difícil interpretar qué cantidad ya ha sido mineralizada y qué cantidad va a ser mineralizarse en las próximas semanas. Probablemente esperarse siquiera un mes para hacer las pruebas. O sea, va a ser difícil interpretarlas antes de esos 30 días. También los valores son limitados cuando saca la muestra justo antes de un prerriego o antes de una lluvia, una tormenta, porque la lluvia y el riego puede causar que los nitratos bajen a partes profundas del suelo. El nitrato que estaba ahí antes del riego no va a estar igual después del evento de riego o de la lluvia. Si estás planeando y sabes que va a llover en los próximos días, es mejor esperar después de que pase la lluvia o el riego y sacar la muestra para analizarlo para nitratos. En la publicación de la Universidad de California, en la página 36, se refieren a esta fórmula de esta muestra de cómo convertir un resultado de laboratorio que está informado en ppm, que son partes por millón, y cómo convertir ppm, partes por millón, a libras por acre. Es muy importante que cuando tengas resultado de laboratorio, si el resultado está en forma de nitrógeno o nitrato N, eso causa gran diferencia. Aquí es una muestra, un ejemplo de cómo hacer esta conversión. El factor de conversión es entre 3.5 y 3.6 para convertir a libras por nitrógeno. No es un valor exacto porque depende de la densidad en masa del suelo. Un factor de conversión de 3.5, 3.4 es para una muestra si se toma a 6 pulgadas de profundidad, pero 3.6 es un promedio que va a dar el resultado de su campo. Ese es un ejemplo entonces que encuentran en la página 36. Otra fuente que puede ser importante de disponibilidad de nitrógeno a la planta es los nitratos en el agua de riego. Aquí en California, el agua de los canales típicamente tiene bajos niveles de nitrato o nitrógeno, porque eso es aguas que vienen derretidas por las nevadas de la Sierra Madre. Sin embargo, agua de noria puede tener algo de nitrato y altos nitratos, ciertas concentraciones. Y es importante saber qué cantidad de nitrato en las bombas de agua. Richard Smith mencionó muestras de norias que él tomó y muchas aguas casi no tenían nitrato y algunas tenían más de 70 partes por millones de nitrato. Es bastante y vamos a ver en un momento qué cantidad sería si usa esa agua para riego. Mientras más altos estén los niveles de nitrato en el agua de riego, lo más relevante que pues es la fuente de nitrógeno para la producción de cultivo. Este es un ejemplo de cómo convertir nitrato en forma, nitrógeno en forma de nitrato en el agua de riego a libras de nitrógeno por pulgada por acre aplicada. La factura es 0.227, el factor. Por ejemplo, si tienes un agua que tiene 10 partes por millones de nitrato
que es algo alto, y lo aplicas a 12 pulgadas acre, puedes calcular las libras de nitrógeno por acre a 10 partes por millón por el factor de 0.227 por, por 12 pulgadas acres, y eso va a resultar en 27.2 libras de nitrógeno por acre, simplemente utilizando esa agua para regar tu cultivo. No parece mucho, pero puede ser 10 o 20% de la necesidad del cultivo en nitrógeno. Así que pues una fuente considerable de nitrógeno. Por ejemplo, utilizamos 10 partes por millón. Richard encontró que en muestras de agua de noria que tenían 7 veces más nitrógeno, ahora podemos ver cómo la fuente de agua de riego puede ser una fuente de nitrógeno considerable. Es importante medirlo para ver cuál es el nivel en sus aguas. De nuevo, ustedes pueden en la página 33 de la publicación de la Universidad de California, la fórmula para convertir partes por millones a libras de nitrógeno por pulgada de acre disponible a la planta. La pregunta entonces es, ¿cuál es el valor del nitrato en la fuente de agua? Estos son los resultados de trabajo que hizo Michael Carney, Richard Smith y otros en el Valle de Salinas. Observaron la lechuga en el lado izquierdo y el brócoli en el lado derecho. El nitrógeno total aplicado de izquierda a derecha y la captación de nitrógeno en el axis vertical. Los símbolos verdes quebrados son fertilizantes con diferentes tratamientos de la manera que se lleva a cabo en el rancho. Varias aplicaciones durante la temporada de la lechuga, y los puntitos azules son tratamientos donde el nitrato se aplicó con las aguas de riego. Si utiliza aguas con diferentes niveles de nitratos, utiliza eso para fertilizar los cultivos. Vemos dos diferentes aplicaciones de agua y tasas de aplicación. Los símbolos acá fueron irrigados más o menos con las necesidades de la planta, y podemos ver que ambos cultivos, el agua con alto nitrógeno se comportó similarmente a los tratamientos de fertilizante. En el caso de lechuga, se comportó aún mejor, al mismo nivel. El cultivo captó más nitrato o más nitrógeno que con el fertilizante. Eso puede ser porque el nitrato con el agua riego se aplica durante toda la temporada de crecimiento y las plantas estaban alimentadas con cucharita la misma cantidad en cada riego. Y estamos comparando el fertilizante que se aplicó 2 a 3 veces en cuanto a los detalles, pero varias veces durante la temporada. Eso pudo haber ayudado a aumentar la captación de nitrógeno de los aguas de riego. Pero esto claramente indica que el nitrato en las aguas de riego es por lo menos tan valioso como los nitratos o nitrógeno que es aplicado en la forma de fertilizante. ¿Qué tan valioso es esto entonces? Depende en el riego, la eficiencia del riego. Si mucha agua es lixiviada con cada riego, mucho del nitrógeno se puede lixiviar bajo la raíz, y por cuánto tiempo se mantiene en la zona radicular, y por supuesto las demandas de nitrógeno del cultivo. Cuando las plantas tienen alta demanda de nitrógeno, captan el nitrógeno muy rápido. Si es baja la demanda, puede que esté un poco atrasada a medida que mueve estos nitratos en el agua de riego. La idea importante es que el nitrato en el agua de riego es tan valioso como el nitrato en la forma de fertilizante.
y esto cuando es suplementado durante la temporada de crecimiento. Hablemos ahora de sincronizando la captación y el suministro. Es muy importante estar consciente de cuándo está disponible el nitrógeno y cuándo los cultivos lo necesitan, porque si en cualquier momento de la temporada hay mucho nitrógeno disponible, tenemos el riesgo de perder el nitrógeno como nitratos y lo más probable en la forma de lixiviarse bajo la zona radicular. Si no hay suficiente nitrógeno disponible, por supuesto, eso puede afectar el rendimiento del cultivo. Y no es solo verdadero para nitrógeno durante la temporada, en cualquier momento de la temporada. Por ejemplo, si el cultivo durante la etapa vegetativa no tiene suficiente nitrógeno, no puedes tratar de igualarlo, suplementarlo al final de la temporada porque ya no hay demanda de nitrógeno y el rendimiento ya estuvo afectado. Eso tiene que ver para los agrónomos y para los productores. Los nutrientes en general deben aplicarse cuando la planta lo necesita, captarlos. Para poder determinar cuál es la diferencia entre suministro y captación, es la liberación de nitrógeno de fuentes orgánicas. Hemos que investigar la captación de nitrógeno del cultivo. Cuando ellos captan el nitrógeno, quiero demostrarle unos ejemplos de diferentes cultivos y cuando captan el nitrógeno. Por lo general, en la parte superior, captación de nitrógeno es una curva tipo S. Al comienzo, en las primeras 3 a 4 semanas, las plantas captan muy poco nitrógeno, pero el nitrógeno que ellas captan al principio en libras por acre es muy pequeño, aun cuando trabajamos con trasplante. Pero luego el desarrollo vegetativo capta mucho nitrógeno. La captación de nitrógeno después de la floración y cuando se comienza a madurar la semilla. Esta forma de S, esta curva de S, para girasol, para el algodón o para el maíz o para el trigo. Todas las plantas siguen ese tipo de curva. Por ejemplo, la lechuga y la coliflor captan nitrógeno hasta el último día. La razón es porque si cosechamos la coliflor en floración antes de producir semilla, nunca llega la coliflor al punto donde la captación disminuye de nitrógeno. Otros cultivos también, como los melones y la fresa, las plantas siguen creciendo, produciendo frutas o ellos siguen captando nitrógeno hasta el final de la temporada. Y así que estos son cultivos que no vemos una curva tipo S, aunque cosechamos las frutas. Pueden encontrar más ejemplos en el sitio web y Margaret ha compartido el enlace y lo vamos a compartir de nuevo por correo electrónico. La pregunta entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar la disponibilidad de captación del nitrógeno? Patricia lo mencionó la semana pasada. Puede ser un reto porque fuentes altamente disponibles pueden ser cultivo de cobertura de leguminosas que pueden captar nitrógeno temprano, donde las plantas tienen baja captación al comienzo y luego liberación de nitrógeno de fuentes duras de liberar. Siguen una captación muy baja para que sea una contribución considerable al sistema. Un ejemplo de esto es en el documento que compartimos con ustedes. Esto es la captación de nitrógeno de un cultivo de tomate. Se sembró en abril y comenzó lentamente la captación de nitrógeno el primer mes, aunque fueron trasplantadas. Durante la etapa vegetativa, la planta captó más nitrógeno hasta el final con muy poco.
Una fuente de nitrógeno va a ser el nitrato residual en el suelo que ya está en el suelo en la primavera. Y luego tenemos algún nitrógeno que ya está mineralizado durante la temporada de producción. En este ejemplo tenemos 90 libras a este punto, pero no es suficiente para cumplir con la demanda del cultivo. Tenemos que fertilizar este cultivo de tomate. Puede ser un cultivo de cobertura leguminosa incorporado a comienzos de abril y va a suministrar bastante nitrógeno. Basado en nuestro cálculo de presupuesto, no va a ser suficiente. Podemos suplementar eso con composta de estiércol de ave y un fertilizante granulado. Casi llegamos a cumplir la demanda del tomate, pero si tomamos en cuenta el agua de riego y el nitrógeno que ella tiene, podemos visualizar entonces que el riego, el nitrógeno en el agua no fue un gran contribuyente a todo esto, pero todas estas fuentes en unión van a cumplir con las necesidades del cultivo durante la temporada. Así que perfecto. Pero también pueden observar que el axis vertical, la liberación y captación de nitrógeno en libras por acre, pero pueden ver también que tenemos una, una, un incremento de nitrógeno al comienzo de la temporada y eso es un reto en sistemas orgánicos debido a que, como vemos, las fuentes de nitrógeno altamente disponibles como estiércoles o cultivos de cobertura liberan casi todo el nitrógeno temprano en la temporada. Así que hay que incorporarlos antes de que siembre sus cultivos. Vemos un incremento amplio que tarde o temprano va a estar en la forma de nitrato. Eso es un reto real para productores orgánicos y existen ciertas soluciones, pero en la mayoría de las situaciones no podemos ver completamente lo que está disponible en el suelo. Si usted espera a reducir esa carga al comienzo de la temporada, aumentando la fertilidad del suelo, el contenido de materia orgánica para que el suelo contribuya más a las plantas, a la demanda de la planta. La liberación del suelo es más cercano a la captación, sobre todo para cultivos de verano, cuando el suelo está más caliente y los cultivos son más eficientes en la mineralización. Eso tal vez no sea suficiente. Si usted está utilizando un estiércol que libera la mayoría del nitrógeno rápidamente, no lo aplique hace mucho tiempo por adelantado, aún en el otoño, porque ese nitrato va a estar cada vez que se riegue el campo o hay lluvias, hay riesgo de que se pierda ese nitrógeno abajo de la raíz. Para algunos cultivos es posible aplicar fertilizantes líquidos o sólidos durante la temporada. Es el logro que los agricultores convencionales utilizan, algo que esté disponible rápidamente. El reto aquí en ranchos orgánicos es que estos productos son costosos, así que es una solución más bien para cultivos de alto valor. Otro punto importante es poder lograr una eficiencia de riego alta, sobre todo al comienzo de la temporada, porque si tienes que aumentar la disponibilidad de nitrato, asegúrate que no lo lixivies con exceso de riego más allá de la raíz. Otro punto que Daniel quiere hacer es cuando hacemos el cálculo del presupuesto basado en nuestra hoja de datos o en nuestras publicaciones, hay que tener un espacio de valores promedio. Cada campo, cada situación es diferente. No simplemente aplique el cálculo a cada campo. Hay que hacer la hoja de datos que compartimos con ustedes. Chequen sus cultivos, chequen muestras de las hojas del suelo para ver qué nitrato hay en la planta. También puedes hacer unos ensayos de cierto número de bordos
para obtener experiencia si el cultivo está aceptándolo o no y cómo ajustar tu administración. Si tienes fuentes disponibles de nitrógeno, puedes hacer correcciones o ajustar durante la temporada. De otra manera, vas a obtener experiencia para mejorar para la próxima temporada. Es importante de mantener monitoreando tus campos. Análisis de la hoja es importante para que el momento en que veas una deficiencia en tu cultivo, frecuentemente ya es muy tarde para corregirlo. Si tienes la opción de hacer correcciones durante la temporada, es mejor. Las muestras de suelo también son valiosas. Por ejemplo, cuando tienes 20 partes por millón de nitrógeno en el pie, utilizando la conversión puede ser 70 a 75 libras de nitrógeno disponible al cultivo. Durante la etapa vegetativa, cuando los cultivos necesitan mucho nitrógeno, eso va a ser suficiente por 1 o 2 semanas máximo. Te va a dar el nitrógeno residual en el suelo, te da una idea de cuánto tiempo ese nitrógeno está disponible. Podemos tener alta concentración de nitrato y si tienes la opción de aplicar un producto, esperar un poco más y ahora todavía no es tan crítico, tan necesario. Las análisis de suelo deben hacer antes de la fertilización para determinar la necesidad de fertilizante. De nuevo, trabaja bastante bien en sistemas convencionales porque ellos pueden utilizar fertilizantes inmediatamente disponibles al cultivo. En sistemas orgánicos te ayuda a establecer una fuente de nitrógeno disponible, pero solo puedes hacer correcciones si estás aplicando estos enmiendas costosos. Para resumir y concluir, las pruebas de nitrato del suelo son útiles para determinar la cantidad de nitrógeno residuo que está disponible en su tierra, en su suelo. Esa es la forma de nitrato que está disponible a los cultivos. El agua de riego puede ser una fuente importante de nitrógeno. ¿Qué tan importante? Usted solo va a saber cuando tome una muestra de su noria para ver qué cantidad está en esa agua. El presupuesto de aplicar nitrógeno puede ayudarte a determinar qué cantidad de nitrógeno se necesita aplicar. Como mencionó Daniel, cada situación es diferente. No simplemente sembrar y decir, tengo mi presupuesto y olvidarme de mi nitrógeno durante la temporada. No, tiene que monitorear el campo durante la temporada de producción. Como Daniel demostró, la disponibilidad de nitrógeno y su demanda son difíciles de sincronizar en sistemas orgánicos. Es una manera importante de no perder su nitrato que está incrementado. Tiene que tener un manejo eficiente del riego. Eso es importante. Michael Kahn va a hablar más en detalle sobre cómo manejar el riego. Muchas gracias. Eso es lo que preparó Daniel y espero que tengan tiempo para preguntas a Daniel. Pueden poner su pregunta en el chat o quitarse el silencio de su computadora, hacer la pregunta. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Enseguida tenemos a Michael Kahn. Muchas gracias por invitarme.
el día de hoy. Michael va a seguir la plática y los puntos que hizo Daniel sobre el manejo del riego para utilizar el nitrógeno de una manera eficiente en sistemas orgánicos, porque es el manejo del agua importante para la administración del nitrógeno en sistemas orgánicos. Una razón es que el proceso de mineralización que platicó Daniel de fuentes orgánicas depende de humedad adecuada. Si está seco el suelo, no vas a obtener buenas tasas de mineralización. Por supuesto, la gestión del agua afecta el cultivo, el crecimiento y el desarrollo de la raíz. Para que las enmiendas que tú aplicas de nitrógeno, tienes que hacer un buen trabajo con el riego. Daniel mencionó que las aguas de riego pueden contribuir nitrógeno al cultivo directamente. Otro punto importante que hizo Daniel es que el nitrato en esta forma de nitrógeno es fácilmente lixiviada de la tierra. Daniel explicó los presupuestos de nitrógeno, viendo todas las fuentes de la demanda del cultivo, pero quiero indicar que puedes tirar del presupuesto todo el nitrato que se perdió al comienzo de la temporada, porque se perdió por la lixiviación. Para indicar unos puntos sobre la muestra rápida de nitrato de suelo. Si estás en el hábito de monitorear el nitrato de suelo en tus campos al comienzo de la temporada o antes de que sembrar o al comienzo del cultivo, porque los nitratos se pierden tan fácilmente, es una buena idea evaluar el nitrógeno del suelo durante toda la temporada, sobre todo antes de una aplicación de fertilizante, porque en realidad no sabemos si alguien más que está manejando el riego, qué cantidad de agua colocaron, si están perdiendo nitrógeno en el suelo. Así que es una buena idea monitorear durante el temporada con estas pruebas rápidas de nitrato. Algunas estrategias entonces para mejorar la eficiencia de los sistemas orgánicos, en sistemas orgánicos. El agua que usted aplique, asegúrense que esté aplicada uniformemente. Quiere programar los riegos para igualar las necesidades de agua del cultivo, igual que está igualando aplicaciones de nutrientes al cultivo para que ellos capten, tienes que hacer igualmente con el agua de riego. Quieres reducir de colocar mucha agua al comienzo para establecer el cultivo, cuando no está utilizando tanta agua, justo en el momento de establecer el cultivo. ¿Y para cuál tipo de riego? No quieres sobrepasar la capacidad del suelo de retener el agua, porque puedes lavar los nutrientes. Estamos hablando entonces de eficiencia de riego. Es algo que podemos definir. Es comparando el volumen de agua aplicado al volumen de agua requerido por el cultivo, de lo que hablamos, la necesidad de evapotranspiración y otros usos benéficos. Esto se llama el requerimiento de riego. Es una combinación de evapotranspiración, control de sales, lixiviar sales de la zona radicular y algunas veces modificación del clima para refrescar el cultivo, para prevenir las heladas. Por ejemplo, tienes una necesidad de riego del cultivo de 22 pulgadas y aplicas 26 pulgadas. Entonces podemos calcular que con estos números, 22% dividido por 26, tienes una eficiencia de riego de un 85%, que es bastante bueno. He aquí algunas muestras de lechuga que estamos produciendo aquí en el Valle de Salinas con alta eficiencia de riego y baja eficiencia de riego. Vemos que la raíz está en el perfil del suelo. Aquí tenemos entonces una aplicación baja de riego y causa
una aplicación no pareja, la eficiencia es baja. En el lado izquierdo, no colocamos suficiente agua en el cultivo, en el lado izquierdo. Y luego aquí en este lado, donde indica el punto, estamos sobreaplicando agua más allá del sistema radicular y probablemente lavando el nitrógeno con el agua. Aquí tenemos una eficiencia baja de riego porque se aplicó mucha agua, aunque fue aplicada uniformemente, pero hay mucha agua en todas partes. Estamos lixiviando el nitrógeno. Y aquí tenemos lo que queremos lograr, la situación que queremos. El agua suficiente para lavar el sistema, para mojar el sistema radicular y todo está parejito en el campo. Eso es un riego de alta eficiencia. ¿Cuáles son los beneficios entonces de una eficiencia de riego alta? Fuera de perder los nutrientes, si estás inyectando el fertilizante con el riego, es uniformemente. Así que quieres que el sistema de riego pueda hacerlo. Puedes conservar agua siendo eficiente, manejando el sistema, mejorando el sistema de sales, lo cual te da mejor rendimiento y calidad y te ahorra dinero. Hay 3 puntos para lograr una eficiencia alta de riego en un sistema de riego. El primero, tienes que tener un diseño para aplicar uniformemente el agua en el campo. Segundo, hay que operar el sistema y mantenerlo para que esté uniformemente. Y tienes que programar los riegos para que igualen las necesidades del cultivo. Esto es brevemente un aspecto entonces para un sistema de riego que hay que aplicar el agua uniformemente. Frecuentemente medimos una uniformidad de distribución de esta manera. Lo pueden hacer con aspersores, con microaspersores, con cualquier tipo de sistema. Hay un método para colocar los botes, recolectar agua en el campo y poner los aspersores. Comparamos en todos los volúmenes. En cada uno de estos botes tomamos 25% de los botes con menos agua y tomamos un promedio dividido por la cantidad del volumen de todos los botes y nos da una distribución de uniformidad 25% de los botes que tenían las cantidades más pequeñas. Para que tengan una idea de cómo afecta el requisito de riego en la parte horizontal, en la línea horizontal, vemos la uniformidad de un bajo a 40% a un 90% de distribución de uniformidad. Si tratas de poner media pulgada de agua en el campo y tienes un 90% de uniformidad, pusiste un poco extra para asegurarte de que las partes secas del campo estén obteniendo media pulgada de agua. Pero cuando estás a 50% de uniformidad, tienes que poner 1 pulgada de agua solo para asegurarte que las partes, el cuarto más seco de esa tierra obtenga el agua. Así es el impacto de la uniformidad para el riego. A través de la temporada, entonces, un cultivo que necesita 8 pulgadas de agua y tu distribución de uniformidad es solo el 60%, vas a tener que colocar 13.3 pulgadas de agua. Ahora, si estás al 85% de uniformidad, solo tienes que poner 9 pulgadas y media de agua. Esta agua adicional que estás colocando va a lixiviar el nitrato del suelo. Potencialmente, los sistemas de goteo te dan un 85 a 90% de uniformidad. Con aspersores, pues también puedes llegar a 75 a 80% de uniformidad. En el pasado, Michael ha evaluado la calidad de riego y la uniformidad de riego en esta zona. En 91 campos diferentes, algunos campos fueron excelentes, 96% de uniformidad. Tuvimos algunos muy bajos al 23%, en un promedio de un 80% de uniformidad. El potencial para riego es de 85 a 90%. Con aspersores, algunos estuvieron bien, algunos muy bajos, y el promedio fue 71%.
De nuevo, podemos mejorar. Es el punto de Michael. La presión, el manejo de presión es la llave para tener un sistema de riego por goteo bien, unos 10 libras de presión, manteniendo la presión adecuada y consistente durante todo el momento de riego. Es crítico. Michael recomienda válvulas que reducen y reguladores que reducen la presión para mantener una presión consistente en los sistemas de riego por goteo. Tratan de ajustar la presión brevemente para que ellos puedan ajustarlo con la mano. Si hay un cambio en la tasa de flujo, la presión del sistema, las válvulas hay que ajustarlas por mano. Estos reguladores se pueden hacer automáticamente. Hay que seleccionar reguladores para que puedan mejorar la presión y la tasa de aplicación de flujo. Así, con estos reguladores, los productores compran estos reguladores, los colocan en el sistema, pero no le enseñan a los regadores cómo utilizarlos y cómo se utilizan durante la posición abierta. Teniendo buena presión en el sistema de riego por goteo es un requisito para lograr un programa de riego exacto, porque sin presión, manejo de presión, no sabes qué cantidad de agua estás colocando. Eso nos lleva entonces a la programación de los riegos, que Michael define como cuándo regar y cuándo regar y qué cantidad regar. El primer paso es entender qué cantidad de agua necesitas aplicar en un riego sin causar un drenaje excesivo, lo cual pierdes nitratos. Esta columna en el lado izquierdo indica la cantidad de agua disponible total en el suelo para cada pie de profundidad, en arena amarga, hasta la arcilla. Esto va de saturación, pero nadie lleva sus cultivos al punto de marchitez, así que tenemos un coeficiente. Si es una verdura, a un 25% permitido, a cultivos agronómicos donde se permite un 50% de depresión permitida. Si estamos en arena, una vez que tengamos un riego de más de 0.2 pulgadas, probablemente sobresaturaste el suelo. Cuando está más grande el cultivo, las raíces están más profundas. Cuando estamos en una marga arenosa, digamos, tiene más capacidad de retener agua y va a mover más humedad del suelo antes de poder volver a regar. Así que puedes volver a administrar media pulgada de agua por pie de profundidad, sin causar una lixiviación excesiva. Y todo depende qué tan seco estás dejando que se ponga el suelo entre riegos. La mayoría de verduras están en este rango, un 25% de depresión, y cultivos agronómicos como cereales puede que sea más del 50% o entre estos dos valores. Otra área donde frecuentemente estamos lixiviando o perdiendo agua es estableciendo el cultivo temprano en la temporada cuando no hay mucha evapotranspiración. Por ejemplo, para Monterrey, las barras azules es el agua total aplicada para diferentes campos que se aplicó durante la temporada en diferentes campos. Las barras rojas es la agua que se utilizó temprano en la temporada antes de desajar el cultivo en las primeras 3 semanas. Frecuentemente de un tercio a la mitad del agua durante la temporada se coloca antes del desaje del cultivo. Esta es la cantidad de agua que va a mantener el suelo húmedo sin que se laven los nitratos del suelo. Si estamos aplicando más agua al cultivo de esto, en este periodo es mucho. Hay diferentes maneras de programar los riegos.
Utilizamos estaciones climatológicas basado por la planta, midiendo una bomba de presión de las hojas o utilizando medidores de humedad en el suelo. Para la mayoría de los cultivos, una estación meteorológica o un medidor de suelo son ne- suficientes para programar el riego. Otra herramienta muy útil son medidores de flujo, que indica qué cantidad de agua estás aplicando. Puedes colocarlos en la noria o puedes colocarlos en la tubería, donde los productores pueden monitorear aquí la cantidad de flujo de agua durante la siembra. Si están utilizando sensores de humedad del suelo, hay dos categorías. Unas son basados a tensión y otros volumétrico. Los que trabajan con tensión tienen la ventaja de no se afectan tanto por la textura del suelo, porque están leyendo la tensión. 20 centibarras es igual para cualquier planta, sea en un tipo de suelo o en otro. Para sensores volumétricos, las tierras arenosas van a tener menos retención de agua que tierras arcillosas. Vamos de un tipo de suelo a otro y para interpretar esas medidas volumétricas recomendamos este sistema, sobre todo si vas a manejar el suelo, donde el tensiómetro necesitan unos métodos más diferentes. Un tensiómetro trabaja qué tan difícil es para la parte extraer agua de la fracción del suelo. Michael también se dio cuenta que ustedes ya conocen los tensiómetros, como ven en la foto, pero hay tensiómetros comerciales disponibles. Michael hicieron cómo construir un tensiómetro de 10 minutos para construir. Se hace con tubería de PVC, una válvula, y lo pueden hacer en el campo. Tenemos un artículo sobre cómo se hacen si desea escanear el código QR. Un punto que usted pueden hacer cuando están monitoreando la humedad del suelo es hacia dónde se está moviendo el agua en su suelo, sobre todo cuando usan enmiendas orgánicas y fertilizantes que se aplican antes de la siembra. Los nutrientes están distribuidos por toda la cama. Si están utilizando algo como goteo, al regar, es importante que el agua se mueva hacia afuera de una manera uniformemente para que las raíces tengan acceso a ese nitrógeno. Monitoreo por estaciones meteorológicas. Utiliza fórmulas que indican lo que necesita el cultivo, un coeficiente de cultivo, y estima el agua que vas a necesitar. Estos coeficientes de cultivo van de 0.2 al comienzo de la temporada hasta 1.1, 1.2, donde tenemos el follaje máximo del cultivo. Margaret mencionó una línea, una herramienta en línea que calcula las necesidades de riego. Se desarrolló basado en modelos, desarrollo a través de la temporada y automáticamente colocamos las referencias para cada cultivo, unos cuantos puntos sobre el agua, el nitrógeno que se encuentra en el agua de riego. Como mencionó Daniel, pues el agua de noria puede tener hasta 2 a 70 partes por millones de nitrato. Luego en la costa utilizamos agua reciclada y eso puede tener altos niveles de nitrógeno también en la forma de amonio y nitrato. Una vez que se aplica al suelo, ese amonio básicamente se va a transformarse a nitrato y estar disponible a la planta. Hay retos prácticos para acreditar el nitrógeno en el agua, varias fuentes de agua múltiples, aguas recicladas,
Muchas veces la concentración de nitrato varían durante la temporada y también tienen que entender qué cantidad de agua estás aplicando con cada riego y hacer el crédito al nitrógeno. Una sugerencia, si está confuso sobre la concentración de la nitrógeno en su agua de riego en un cultivo específico, puede agarrar entonces un botacito, sacándole la manguerita del sistema de riego y colectar esa agua en un bote. No lo haga cuando está fertigando. Tome esa agua y utilice estos papelitos para evaluar la concentración de nitrógeno por diferentes colores. En este caso, que es utilizar el número bajo para nitrato N y compare el color de cada valor de acuerdo a su muestra. Otra pregunta es, ¿cómo hago crédito del nitrógeno que está en el agua de riego? Una vez que entienda qué cantidad de nitrógeno en el agua, Michael les dice a las personas, este nitrato en tu agua te da un estado del nitrógeno en el suelo. Es relacionado entonces al nitrógeno del agua. Si mides el nitrógeno en el suelo y va a necesitar 25 libras de nitrógeno más de nitrógeno en el suelo, puedes inyectarlo en tu sistema de riego o hacer una aplicación superficial puedes descontarle entonces la contribución de nitrógeno futura que está en el agua. Para resumir entonces, eh, la gestión del agua para un uso eficiente de nitrógeno en sistemas orgánicos. Esto requiere que se asegure que el sistema de riego tiene una alta aplicación de distribución y uniformidad de distribución, igualar la programación de riego con los requisitos del cultivo, disminuir el agua de riego al comienzo que establece la semilla del cultivo, evitar exceder la capacidad de retención del agua de su suelo al regar y darle crédito al nitrógeno que está en el agua de riego. Con eso, Michael está disponible a contestar preguntas. Si utilizas goteo en una colina, ¿cuántos reguladores de presión necesitas? Es la pregunta. Todo depende del diseño del sistema, las estrategias de gestión del sistema, si hay problemas con presión en las colinas. Uno es que existe manguera de riego que compensa por los diferentes cambios de presión. Si usted tiene su submain hacia cuesta abajo en la colina y luego tienes válvulas pequeñas, entonces pones las líneas de riego que no estén a más de 5 a 10 pies de diferencia en elevación. En esa válvula vas a colocar, y es una válvula típica de riego que puedes comprar en cualquier lado. Ni siquiera es un regulador. Los regulados hay que colocarlos encima de la colina, donde están las fuentes de agua. Esperemos que esté regando desde la parte superior y no de la parte de abajo. Y mantener la presión consistentemente durante el riego. Y así con cada válvula ajustas cada grupo de mangueras para tener la presión adecuada. Quieres tener 7 a 10 libras de presión. eh, Pueden contactar a Michael para tener más detalles sobre cómo se logra esto. Vamos a lanzar otra prueba y ver cómo nos fue.
La respuesta a la pregunta 1 es A, 27 libras de nitrógeno por acre. La pregunta 2 también es B, después de un riego o una lluvia, una tormenta. Tomar la muestra antes de un riego o una lluvia. Y la pregunta 3 es A, orgánico, una enmienda orgánica está altamente disponible, mientras el captación de la planta temprano es baja. Ahora las preguntas de Michael. Muy bien, estas son las respuestas. La pregunta número 1. La primera respuesta es D, A y B. Aplicar más agua que lo que necesita el cultivo y aplicarla de una manera no uniforme. Te va a dar eficiencia baja de riego. Pregunta número 2. ¿Qué se requiere para lograr una eficiencia alta de riego? La respuesta es D, todas las respuestas A, B y C. La respuesta a la pregunta número 3. ¿Qué cantidad de agua se necesita aplicar para lixiviar el nitrato del suelo al producir un cultivo de hortaliza? La mejor respuesta es la E, COD, de acuerdo al tipo de suelo. Se aplicó media pulgada o más de riego, puede estar lixiviando algo de los nitratos. Todo tiene que ver con la profundidad de las raíces. Después de una pulgada de agua, pulgada y media de agua o pulgada de agua. Probablemente en ese punto ya está lixiviando el nitrato abajo de la raíz. La respuesta correcta es la E. Hay un Conor Hagen está convirtiendo un laboratorio móvil de riego que está viajando por todo el estado para mejorar el sistema de riego de una manera más eficiente. Alguien pidió el enlace para ver cómo se construye un tensiómetro. Mientras Georgie está presentando, Michael puede poner ese enlace en el chat. Estamos en la etapa final de nuestro presupuesto. Margaret va a unir toda esta información utilizando la información de el documento 8712 y la hoja de trabajo de demostración. Esta es la sección 4 de ese documento y como Daniel nos recordó, el objetivo es tener un marco de trabajo y un punto y consideraciones para poder colocar todas estas ideas para ver cómo gestionar y estimar el nitrógeno en este sistema tan dinámico. Tenemos esta hoja de trabajo que es una guía y un recordatorio. Y Marga nos va a explicar cómo calcular utilizando las figuras del documento con la hoja de trabajo. Todos los números que ven en el lado derecho, en la tabla derecha, tenemos la hoja de trabajo en el izquierdo y las figuras en la mano derecha.
El primer paso, diseñamos aquí un ejemplo. Están hablando de un trabajador, un agricultor orgánico, creciendo tomates para el mercado fresco. Siguen un cultivo de cobertura, agrega composta antes de sembrar y en ese también coloca fertilizante granulado. Durante la temporada incluye fertilizante líquido 5 veces. Los tomates son con riego por goteo, hace una prueba de suelo. Los tomates son trasplantados a comienzos de mayo y se termina la cosecha a mediados de septiembre. El contenido de la materia orgánica de su suelo es del 3%. Ese es el ejemplo, el cual vamos a utilizar para esta hoja de trabajo. El primer paso es determinar la necesidad de su cultivo de nitrógeno. Tenemos tomates. La tabla derecha es una tabla que está incluida en el documento y ustedes pueden ver acá tomate para mercado fresco. Tienen una necesidad de captación de 240 libras de nitrógeno basado en un rendimiento de 30 toneladas por acre. En este escenario se escogió basado en 30 toneladas, promediando 29 toneladas. Vamos a mantenernos con este número. También demostramos un par de métodos opcionales. Con la información que usted tenga, usted puede identificar cuál es una captación razonable basado en su rendimiento y la temporada de cultivo y el cultivo. Paso 1. La demanda de nitrógeno del cultivo es 240. Ahora vamos a hablar de la suministro, el que está disponible de la materia orgánica de tu tierra. Están basados en el porcentaje de materia orgánica de tu suelo y la historia de cultivo de cobertura, enmiendas y manejo de nitrógeno para suelos con alta historia de materia orgánica en esas actividades. Podemos esperar más nitrógeno con breve historia en el lado bajo de nitrógeno. Bien, entonces en el lado derecho, estas son unas figuras y cálculos que son parte del documento 8712. Tenemos una tabla que tiene por mes la liberación basado en su localización y la materia orgánica de su suelo. Y también está la figura que indica estas curvas. Luego tenemos un ejemplo de cómo hacer los cálculos en el marco interior. Utilizando estos números o tablas o cálculos, podemos estimar el nitrógeno de la materia orgánica de su suelo. En este caso, este productor dijo que lleva 12 años produciendo orgánico, aplicando cada año composta y cultivo de cobertura. Así que se ha incrementado el nitrógeno por muchos años. Por eso la administración de nitrógeno puede ser más alto que en un suelo convencional con el mismo contenido de materia orgánica. Él utiliza riego por goteo para solo mojar la parte de la raíz. La administración de nitrógeno probablemente hace más baja en el suelo seco. Así que repasaron la tabla y estimaron 66 libras de nitrógeno por acre. Sí, vamos a mantenernos a 55. El 66 viene al agregar todos estos números desde mayo hasta mediados de septiembre en un suelo de 3% de materia orgánica en el Valle Sacramento. ¿Cómo considera entonces el residuo del cultivo de cobertura y el residuo de la cosecha? En este caso, no hubo un cultivo anterior, pero más bien hubo un cultivo de cobertura, así que vamos a pasar este paso a C2, nitrógeno disponible del cultivo de cobertura. Esto pues es un poco engañoso para hacerlo sin tener la muestra, sin colectar la muestra usted mismo. Recuerden que ustedes pueden recolectar la muestra ustedes mismos, haciendo una corta de un área especial de 3x3, de un cuadrante de 3x3, cortarlo, secarlo y mandarlo a un laboratorio para que analicen su muestra y puedes convertir eso utilizando este cálculo, esta fórmula. Y puede obtener cuántas libras
de material tiene en este caso de chícharo común, y el análisis te va a decir el porcentaje de nitrógeno y la proporción de carbono a nitrógeno. El costo de laboratorio son bajos para este análisis, $15 a $30 de acuerdo al laboratorio. Si no manda una muestra al laboratorio, pues usted puede calcular utilizando referencias. Aquí tenemos la sección C en el documento 8712. En la parte superior tenemos una tabla para residuos de cultivo estimados basado en rendimiento, qué residuo se quedó en el campo. Y en la parte inferior tenemos estimados para cultivos de cobertura. De 2 a 4 toneladas de biomasa seca, es un buen rango. De vegetales leguminosos a avena, el contenido del tejido. Y este es el cálculo, así por ejemplo, 4 toneladas a 1.7% de contenido de nitrógeno en el tejido resulta en 136 libras de nitrógeno total. Utilizando entonces este tipo de tabla, puede estimar cuántas libras o qué es su biomasa, cuántas libras por acre tiene usted. Aquí Margaret describió cómo llegó a este número y ustedes pueden utilizar cualquier número de cualquier recurso que utilice. En ese caso, Margaret explicó cómo utilizar este documento. Es una guía local en el condado de Yolo y es un set de ejemplos. Localmente usted puede tener datos de sus extensionistas locales que indiquen los rangos típicos para diferentes leguminosos y mezclas leguminosas en su región. Entonces, al enlazar la información, vas a obtener un estimado. En este caso, 2 toneladas y cuarto por acre de nitrógeno. El cultivo se terminó temprano, en marzo. Así que eso quiere decir que va a tener un contenido más alto de nitrógeno y una proporción de carbono y nitrógeno más baja. Por eso ven 3.5% pero en la parte superior ven 12:1 proporción de carbono a nitrógeno. Para establecer estos números por ciertos recursos, puede hacer el cálculo paso a paso, tiene su biomasa, su porcentaje de nitrógeno, te da 161 libras de nitrógeno por acre. Y luego tienes que estimar de qué cantidad de eso va a estar disponible. Y ahí es cuando utilizas esta figura en el lado derecho. A 3.5% de nitrógeno, vamos a ver esta banda verde, que es entre 30% a 60% de nitrógeno mineralizado. En este caso, decidimos utilizar 30%. Y hay ejemplos de cómo llegar a este punto. Este es un cálculo breve. Si tenemos 5% de nitrógeno a 3 toneladas de biomasa por acre, puede estimar un 58% de mineralización de acuerdo a esa banda verde que vemos, comparado con 3% de nitrógeno a 30% de mineralización. Estamos esperando entonces 48 libras de nitrógeno por acre de ese cultivo de cobertura. Ahora consideremos el contenido de nitrógeno en el agua de riego. Había una prueba que se llevó a cabo en mayo que resultó en 8 partes por millón de nitrógeno en el agua. Utilizamos esta fórmula de conversión para buscar qué cantidad de nitrógeno por pulgada de acre son 8 partes por millones en el agua. Y estimamos nuestro uso total del agua, que es 30 pulgadas de acre por 1.816, y estamos resultando en 54 libras y media de nitrógeno que colocamos con el agua de riego por acre. Ahora, poniendo nuestros insumos de fertilizantes y compostas, utilizamos
composta de jardín que tenía una proporción de 15:1 de carbono a nitrógeno. Se obtuvo por información de la compañía de composta y su análisis. Puede que determinar si tiene que incluir el agua de la composta. Puede preguntarle a la compañía que te vendió la composta cómo te la están vendiendo, por peso seco o cómo es, y hacer un ajuste para el agua. Tenemos un porcentaje de nitrógeno en esa composta y estamos aplicando esto a 10 toneladas por acre. 20,000 libras de composta por acre. Vamos a reducir el agua, que es 35%, para ajustarle por peso seco, sin agua, porque el nitrógeno es en peso seco. Eso nos deja 13,000 libras por acre, materia seca. Peso seco. Si aplicamos un porcentaje de nitrógeno a 13,000, estamos hablando de 130 libras de nitrógeno total. ¿Qué cantidad de esos 130 libras va a estar disponible al cultivo? Ahí es cuando podemos ver esta gráfica en el lado derecho y tenemos estas curvas de diferentes insumos. En la parte inferior es la composta de jardinería que libera muy poco en muy poco tiempo. Podemos ver esta curva en el lado izquierdo, que es la proporción de carbono a nitrógeno. Y esa proporción está justo a la línea 0. Decidimos ponerle el 2% de liberación. 130 libras por 2% es 2,6 libras de nitrógeno por acre liberado. Ahora, viendo la fertilizante granulado de estiércol de ave con 4% de nitrógeno, estamos aplicando 500 libras por acre, 0,04 por 50 libras. 500 libras son 20 libras de puro nitrógeno por acre. ¿Qué tanto está disponible a la planta de esas 20 libras? Podemos referir estas gráficas en el lado derecho. Fertilizante granulado indica 4% de nitrógeno. Es cercano a lo que estamos calculando. Sigamos esa curva. Y estamos estimando 50%, 20 libras totales por 50% disponibilidad. Nos deja una expectativa de 10 libras de nitrógeno por acre. Si se está aplicando una emulsión de pescado líquida, quiere obtener la densidad del fertilizante, el agua pesa 8 libras por galón. Estos productos tienen un rango de 9 a 10,5 libras por galón. Y eso está en la etiqueta del producto. Luego, el porcentaje de nitrógeno en el producto, la tasa de aplicación, y luego quiere figurar cuánto se aplicó. Tenemos la densidad del fertilizante por el porcentaje, por la tasa de aplicación, y has aplicado casi 23 libras de nitrógeno por acre. ¿Qué tanto de eso está disponible? Entendemos que los líquidos son más disponibles que algunos de los otros productos. Vamos a calcular o a estimar 85%, y esto también es líquido basado en animal, pescados en este caso, donde hay unas tasas de liberación más altas. Se hizo a cabo una prueba de suelo y esta prueba se llevó a cabo antes de que se incorporara el cultivo de cobertura y antes de que la composta se aplicara o otros fertilizantes aplicados. Esto puede pensarse como nitrato residual en el suelo. Esta es la herramienta de conversión que nos explicó Daniel más temprano. Tenemos un estimado de 55 partes por millón de nitrato por acre. Aquí tenemos entonces todos estos puntos en unión, 35 libras de la prueba de suelo. Y aquí colocamos todos estos números en esta fórmula, en esta hoja, y tenemos nuestro objetivo de 240 libras del cultivo,
tenemos la construcción de materia orgánica, del cultivo anterior o cultivo de cobertura, el agua del riego, y todos esos en total agregan 158 libras de nitrógeno. Luego tenemos los insumos temporales, la composta, el fertilizante granulado y el fertilizante líquido. En total son 33 libras. Luego nuestra prueba de suelos ah, indicó que vamos a incluir también ese nitrógeno. Si fuéramos a tomarlo más tarde, puede que no lo incluyas porque ya está captando el nitrógeno que vas a tener calculado de un cultivo de cobertura o de fertilizante. Incluirlo la prueba del suelo depende de qué más está calculando y cuándo ha tomado esa muestra. Al agregar todos estos números, tenemos 226 libras de nitrógeno disponible. Tenemos una demanda de 240 libras, que es la demanda del cultivo, así que tenemos un estimado de unas 14 libras de nitrógeno abajo de nuestro objetivo. Con todos los estimados que se sucedieron para llegar a este punto, eso está muy cercano a un número real. Frecuentemente hay que considerar cuál es la eficiencia de nuestro sistema de riego. ¿Vamos a estar perdiendo nitrógeno con el riego? Si esto es suficiente o no, esto es menos 14, o si ha tenido menos de lo que puede necesitar su cultivo para rendimientos óptimos, a eso tiene que determinarse porque también piensa usted que sus estimados están hechos, las eficiencias de su sistema y el rendimiento de cultivo que usted espera. Margaret espera que esto les haya dado algún marco de trabajo para que puedan colocar este presupuesto de nitrógeno dinámico y complicado en cuanto a lo que entra a un sistema orgánico, y no se puede reiterar suficientemente la importancia de monitoreo y de pruebas, utilizando su monitoreo para evaluar estos números y el progreso del sistema y durante el año, comparando su monitoreo de crecimiento de cultivo, los números que está obteniendo en una prueba de suelos, su agua, los niveles de nitrato, etcétera, puede entonces refinar e mejorar su propia capacidad de hacer un presupuesto de este tipo de estimados antes del sistema. ¿Preguntas para Margaret? Vamos a terminar la charla con una presentación por Yoji Muramoto para describir algunas de las fronteras y nuestro entendimiento del nitrógeno en el suelo y las dinámicas de nitrógeno en el suelo. La pregunta de que si hay productores que hacen todos estos números. Margaret se ha sentado con varios productores y les toma hora y hora y media para hacer todos los números de cálculos con los productores. Margaret conoce productores que han hecho partes de esto. Tal vez como es necesitado, como es necesario a nivel de rancho, hacer partes y pedacitos. Margaret está interesada en escuchar qué opinión tienes otras personas, pero muchos de estos números pueden lograrse una vez, dos veces, pero si está utilizando el mismo material y prácticas repetitivas, por lo menos se da una idea de las expectativas que puedas tener de lo que haces. Algunos cálculos más lentos
frecuentemente cuando los productores tienen sistemas de hortalizas y diferentes cultivos, o están, los tamaños de camas son diferentes, o están utilizando diferentes unidades de fertilizante. Eso frecuentemente es donde Margaret ha visto que es más retoso y más difícil uniformar todas las unidades para poder diseñar un sistema efectivo, eficiente. Pueden escuchar a Yogi y ver su presentación. Muy bien. Desde Tokio, un martes en la mañana, desde Tokio. Yogi va a platicar de cosas que no hemos cubierto suficientemente en la serie de manejo de nitrógeno, o las fronteras de la dinámica de nitrógeno y la ciencia de cómo gestionar esta ciencia. Esta figura indica las dinámicas del cultivo de nitrógeno en sistemas orgánicos. En esta serie hemos aprendido cómo se suministra el nitrógeno a a las plantas en sistemas orgánicos. Los productores, a diferencia de los convencionales, tienen cultivos de cobertura, composta orgánicas, y luego la mayoría del nitrógeno en ellos está en una forma inorgánica. Se están disponibles a la planta de una forma orgánica a través de los procesos que se llaman mineralización. Residuos de cultivos, materia orgánica del suelo también contienen nitrógeno orgánico que liberan nitrógeno. También aprendimos que la tasa de mineralización depende de la proporción de carbono a nitrógeno, factores ambientales, temperatura del suelo, humedad y manejo. Yo llevo a platicar sobre dos puntos hoy. Primero, cómo las plantas adquieren nitrógeno de cualquier otras fuentes que no se han discutido, y algunos otros factores que pueden afectar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Las plantas van, primero es la captación directa del nitrógeno orgánico. Hemos hablado de nitrógeno inorgánico como una fuente principal, pero hay estudios que sugieren que partes pequeñas de nitrógeno orgánico pueden ser absorbidas por plantas, y yo llevo a mostrar datos al respecto. La segunda son adquisición de nitrógeno por medio de microbios. Microbios como las micorrizas, y estos cuatro ejemplos que va a hablar Yogi pueden asistir al nitrógeno que no está disponible a las plantas para que éstas estén disponibles. La captación directa del nitrógeno orgánico, y han habido muchos estudios. Una manera, la literatura indica que hicieron experimentos muy simples produciendo chiles, hoja, lechuga, zanahoria y el bok choy, aplicando la misma cantidad de nitrógeno a través de nitrato de amonio o pasta de mostaza, y un control, un testigo sin nada. Hemos estado platicando, el nitrógeno orgánico está más disponible. En el caso de chiles y lechugas, es lo que esperamos, que tenemos más nitrógeno. Esta es la cantidad de nitrógeno absorbido por plantas en la línea horizontal, vertical. La lechuga y el chile absorben más nitrógeno cuando se aplicó cultivo de cobertura, y también la pasta de mostaza. El nitrógeno total es igual, pero el disponible o mineralizado tiene sentido en esta gráfica. En el caso de la zanahoria y el bok choy es diferente.
la pasta de mostaza absorbe más sulfato de amonio como pasta. ¿Qué está sucediendo acá? Se llama una extracción de nitrógeno por un neutralizador de fosfato. Es la tasa como ellos extraen el nitrógeno de este tipo de ah, nitrógeno orgánico. Es una molécula bastante amplia y parece que es un tipo de bacteria que adquiere el nitrógeno del suelo, se encuentra en el líquido interno de la planta, y el punto alto que estamos viendo acá son los extractos extraídos por medio de fosfato. Es interesante que no hay plantas con micorrizas como brásicas que puedan lograr esto. Esto es una evidencia cuantitativa. No entendemos qué tan significativo es este nitrógeno en cuanto al presupuesto general del nitrógeno. Tenemos suficiente evidencia de este tipo y no entendemos qué tan importante es esta evidencia hasta este momento. Otra manera de absorber nitrógeno es la adquisición del nitrógeno. Un buen ejemplo es las micorrizas y su simbiosis que aumentan la captación de nitrógeno. Las micorrizas absorben el fósforo y el nitrógeno también. Las micorrizas arbusculares están en el 92% de las familias vegetales en la zona radicular, protegen las plantas de enfermedades, de patógenos y de ambientes extremos. En ranchos de California con suelos saludables, las micorrizas mejoran la captación de nitrógeno, incluyendo el nitrato, reducen la lixiviación del nitrato, pueden reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, y la contribución de nitrógeno no se conoce todavía. La relación entre las micorrizas y las plantas, entendemos que se lleva a cabo esta por 400 millones de años. Y estamos apenas comenzando a entender este concepto y esta relación entre plantas. Otra se llama hongos endofíticos, que contribuyen también con a absorber nitrógeno, aunque sea de formas de aminoácidos. Esto muestra las barras cuando se agregan los microbios, y la otra barra es sin microbios específicos, y los diferentes tipos de aminoácidos que se agregaron al experimento. Esto es peso seco, pero obviamente cuando los microbios se agregan, esa barra oscura, algunos aminoácidos pueden estimular esto, lo que indica que están siendo absorbidos por las plantas en forma de aminoácidos. Esto se llama el ciclo rizófago. Estas observaciones de los microbios desarrollados por Tom Wiley van a los cabellos de las raíces, pasan por el cabello de la raíz, son digeridos, haciendo un ciclo. Y es interesante la observación. Pero de nuevo, exactamente cómo está trabajando este transporte y esta adquisición, o qué tan importante es este proceso para la adquisición de nutrientes, todavía es desconocido. Por último, el año pasado tuvimos una serie de seminarios y la pregunta se hizo sobre ah, fijación de nitrógeno por azotobacterias. Se conoce más que todo en las leguminosas, y tienes esta relación simbiótica para amarrar nitrógeno del aire, pero ¿qué tal organismos que están viviendo
en el suelo. El estudio sugirió que la contribución de estos organismos es muy baja, promediando en maíz, arroz y trigo. 14 libras de nitrógeno por acre por año no es mucho. Sin embargo, esta azobacteria puede suministrar otros beneficios. Es, ayuda con la mineralización del fosfato también. El segundo punto, algunos otros factores pueden afectar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. La primera son los exudados de la raíz en la creación de nitrógeno. Algunas observaciones a nivel de campo de productores orgánicos y la rotación de cultivos en cuanto a el reciclaje interno del nitrógeno del suelo. Y en general, el efecto de la salud del suelo y cómo afecta la disponibilidad de nitrógeno. El, el primer efecto, entonces, se llama el efecto de primar la rizosfera. Las plantas se conoce que liberan hasta 40% del carbón fotosintetizado de las raíces como exudados, como líquidos. Estos exudados estimulan o suprimen la decomposición de la materia orgánica del suelo, suministrando una fuente de carbón a los microbios que están alrededor de las raíces. Y luego, esos microbios en el suelo están en concentración más alta alrededor de la raíz. La materia orgánica del suelo y la tasa de mineralización puede ser más alta que otros suelos, por ejemplo. En nuestras series hemos estado demostrando los datos, mostrando los datos de mineralización. Estamos pensando con plantas en estudios de incubación de suelos. Cuando tenemos plantas y algo puede suceder alrededor de la zona radicular. Otros estudios se han hecho y estos estudios son muy difíciles de hacer a nivel de campo. Eso se hacen en macetas. Este efecto de primario de la rizosfera, pensamos que puede ser hasta un 50, 350% de variación. Para nitrógeno puede ser de 36 a 52% de variación, de acuerdo al clima, las plantas y a los suelos. De nuevo, estos datos vienen por estudios de macetas que puedan manejar la densidad de las raíces en macetas. Así que no se puede comparar este estudio a nivel de campo. Un estudio demostró una captación del 60% debido al efecto de la rizosfera en brócoli, lechuga y espinaca. Pero en este experimento no encontró el mismo efecto para el maíz y para el girasol. Alrededor de las raíces, la mineralización del nitrógeno puede ser mucho más alto que, que el 3% que estaba refiriéndose Daniel. En realidad, bajo este estudio es difícil medirlo exactamente. Este es otro ejemplo interesante. Eh, Estudio del investigador Bowles en Berkeley. Él hizo una encuesta de 13 campos orgánicos de tomate tipo Roma en el condado Yolo, en California, y encontró 3 diferentes tipos de reciclaje de nitrógeno. El primer grupo es un nitrato de suelo y bajos rendimientos, que indica deficiencia de nitrógeno. El segundo grupo, alto nitrato de suelo y alto nitrato de planta y alto rendimiento, lo cual tiene sentido. Y el tercer grupo es el más interesante. El nitrato en el suelo es muy bajo, pero el nitrógeno de la planta es más alto que el segundo grupo, y el rendimiento es más alto que el segundo grupo. ¿Qué está pasando acá con este grupo 3? Lo llamamos,
Lo que ellos encontraron es que hay un reservorio de nitrógeno bajo en estos campos, pero el flujo de nitrógeno cambia debido al contenido de nitratos, debido al trabajo de los microbios, lo cual es muy alto. Yo llevo a demostrar estudios de ciertos mecanismos para esto, pero observaron que mientras más alto esté el carbono del suelo, la biomasa del carbono y los microbios tienden a entender entonces unos insumos más altos de energía. En estudios recientes, examinando cómo puede suceder esto y el efecto de rotación de cultivos en los ciclos de nitrógeno internos. Es un experimento en Nebraska a largo plazo, comparando un maíz monocultor y una rotación con rotación de soya y maíz. 3 diferentes tipos de rotaciones, con o sin fertilización de nitrógeno. Lo que observaron, comparado la forma de rotación más compleja con cero fertilizante, fue la que liberó más rápido el nitrógeno a la materia orgánica del suelo. Ese tipo de flujo es mucho más alto, como podemos ver una, una flecha más gruesa, negra. O sea, FA es aminoácidos libres. Así que el flujo es mucho más rápido. No necesariamente un reservorio más alto, pero un flujo más rápido. La mineralización de nitrógeno también es más alto que es un sistema de continua siembra de maíz. Esto es debido a una rotación compleja, donde suministró más residuos de cultivo con proporciones de carbono a nitrógeno más bajas. Sin embargo, cuando se fertilizó nitrógeno a estos sistemas complejos de rotación, algunos de los beneficios de una diversificación de cultivos temporal. Al manejar el fertilizante aplicado, hay un efecto de liberación. Hay que encontrar un balance y cómo lograrlo. Esto puede explicar un experimento a largo plazo y una observación de que muchas veces la monocultura como el maíz, con bajo fertilizante y bajo nitrógeno y una rotación compleja de maíz, puede tener un rendimiento similar a un experimento igual, una continuación de rotación igual. El último es la salud del suelo en la disponibilidad de nitrógeno. Esto demuestra baja salud de suelo en un sistema con poco nitrógeno en la izquierda y en la derecha es un suelo altamente saludable con altos niveles de nitrógeno. Si un suelo con alto nitrógeno es biológicamente activo, hay muchas maneras de suministrar nitrógeno, no simplemente fertilizante, no solo mineralización de nitrógeno en el suelo. Estos liberan auxinas producidas por los microbios y eso estimula, estas auxinas estimulan por los microbios, por las finas cabellos de la raíz. Están asociados con esto, y lo cual lleva a captación de nitrógeno. Y hay 5 maneras diferentes, como vemos aquí en la gráfica. Básicamente, suelos saludables pueden tener más caminos para proveer nitrógeno a las plantas. Los sistemas de suelos son más resilientes con suelos, como vemos en el lado derecho, aún bajo diferentes condiciones ambientales. Esa es la charla de Yogi entonces. Vemos las referencias seleccionadas por Yogi para su plática, para las personas que quieren profundizar más en detalles. ¿Preguntas para Yogi? Gracias. Pregunta en el chat para Yogi. ¿Alguien pregunta otra fuente de contribución de hongos?
No la escribí, pero tal vez con las letras H y C. ¿Qué fue eso? Tal vez puedes colocar en el chat, Yoyi, el nombre de esa que solicita el solicitante del chat. ¿Alguna otra pregunta para Yoji? Entendemos la asociación de micorrizas en los cultivos de California. Sí, hay cultivos como coles, brócolis, coliflores, que no se asocian con los micorrizas, pero los estudios demuestran que campos fumigados por largos plazos reducen las poblaciones de micorrizas nativas, como son muy especiales, sobre todo en sistemas orgánicos, estas micorrizas. Por supuesto, utilizamos un fungicida y fumigantes que reducen las poblaciones de micorrizas. Maneras de promover el crecimiento de micorrizas o qué cantidades. Yo lleno un experto en esto, en entender cómo se identifican las micorrizas, pero cultivos de coberturas regulares pueden ser huéspedes para las micorrizas. Las micorrizas siempre no existen por ellas mismas, siempre están en las plantas huéspedes. Cultivos de cobertura, rotaciones, pueden ser huéspedes para establecer las micorrizas. Sí, es un proceso muy intensivo para poder entender las micorrizas a nivel de laboratorio. Hay que figurar qué cantidad de micorrizas están presentes en los cabellos de las raíces. En el futuro, entonces, con extracciones del ADN, básicamente George indica que identificar las micorrizas a nivel de laboratorio es muy intensivo para hacerlo. Esto entonces concluye nuestros talleres. Margaret ha colocado en el chat una encuesta para evaluar y aprecian su retroalimentación sobre la calidad de los talleres. Cuando comenzamos estamos ofreciendo este taller una vez por año y hemos refiniéndolo por muchos años. Valorizamos lo que ustedes puedan compartir con nosotros de cómo podemos hacer un mejor trabajo, qué les gustó, cómo pueden utilizar la información de lo que aprendieron. Darle seguimiento a pregunta de Tom sobre cómo se hacen los cálculos. Otro aspecto de esto es a medida que están en aumento las regulaciones del agua y del nitrógeno, vamos a tener que mejorar estos cálculos y esperemos que esto pueda ser una herramienta que sea estos cálculos más simples. Esto entonces es la última clase que vamos a proveer estas presentaciones. Agregamos una cuarta sesión que es el próximo lunes de 1 a 3 y es una oportunidad para que tengan un set de preguntas que vamos a hacer a los productores y a nuestros participantes para estimular tener un mejor entendimiento de cómo manejar toda esta información. Luego vamos a tener la oportunidad de profundizar con sus preguntas. Si quieren trabajar uno a uno con uno de los expertos, con sus datos, podemos hacer eso también en esa cuarta sesión. Tenemos 2 horas dedicadas a lograr esto.
Por favor, únanse con nosotros el próximo lunes. Y vamos de ahí a alguna pregunta más a los presentadores. La pregunta tiene que ver si hacemos la evaluación ahora o después de que termine. Así que pensamos que hagamos la encuesta ahora para obtener su retroalimentación del contenido de los talleres. Así que, como mencionó, siempre estamos desarrollando estos talleres y el objetivo de la próxima sesión, de la cuarta sesión el próximo lunes, es tener la oportunidad de profundizar más del uno del otro y escuchar de productores y profundizar más el aprendizaje. Vamos a hacer una evaluación en esa clase después de esa clase. Esta semana, Margaret va a enviar un resumen de todas las 3 sesiones, las grabaciones y el enlace a los documentos y algunas otras referencias que se han sido referidas durante todos estos talleres. Pueden esperar esto de Margaret de aquí al jueves entrante y Margaret lo va a colocar todo en un correo electrónico preferiblemente. Margaret también quiere compartir los de series orgánicas. Van a suceder. Estos son enlaces que están en el sitio para tener todos una serie de temas. Esto es lo que están viendo en la parte de la pantalla. Son seminarios educacionales que ustedes son gratis y pueden unirse. Simplemente los pueden ver en línea. Y si quieren algún enlace para cualquiera de estos, Margaret con mucho gusto los coloca en la lista. Si no hay más preguntas, entonces, Margaret quiere desearles un buen día y esperamos verlos el próximo lunes para el próximo taller.